Vamos a hablar ahora de otro tema, vamos a aprender nosotros acerca de nuestra salud. Vamos a revisar una cifra importantísima y preocupante, que es que el 25% de los limeños tienen en la sangre un nivel de glucosa que nos pone en riesgo de sufrir diabetes, es una prediabetes. Vamos a hablar con la doctora María Teresa del Carpio del Hospital Hipólito Unanue acerca de este tema. Gracias por estar con nosotros, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. No sabía que existía una prediabetes. ¿Qué es la prediabetes? Bueno, lo que pasa es que esta es una enfermedad crónica de muchos años de evolución. Uno nace con genes o en algunos casos sin los genes, pero hay el entorno ambiental, hay otros factores que podrían influir a esta enfermedad, que es la enfermedad del páncreas. Es una glándula importante que la tenemos ubicada en el abdomen y la cual se enferma y produce la diabetes. Pero la provocamos nosotros mismos. Nosotros mismos, claro, dependiendo del tipo de diabetes, ¿no? La diabetes tipo 2 es la provocada. La diabetes tipo 1 es la que uno nace con las defensas más bien alteradas, ¿no? Es lo que le comentaba, ¿no? Por lo general una persona que no tiene antecedentes en su familia de diabetes no se preocupa y lo último que se nos cruza por la cabeza es que nos va a dar a nosotros. Claro, exactamente. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a seguir lo que dice y hacer lo que hace la corriente y todos pensamos que eso es lo normal y que no nos va a pasar nada. Claro. Pero si hay una suma de factores, en 10 a 15 años, si yo estoy gordito 10 a 15 años y no hago nada para corregirlo, el páncreas finalmente va a fallecer. El sobrepeso, ¿cuál es la relación con el sobrepeso y la diabetes? Es un factor más, pero es un factor el más importante, yo diría, para el daño del páncreas. Entonces, la mitad del páncreas se muere cuando ya nos dicen que tenemos diabetes. Quiere decir que 15 a 10 años atrás yo he estado forzando el trabajo de esta glándula. Por lo tanto, llega un momento en que esta glándula se cansa y se muere. La producción de la insulina viene de esta glándula. Y cuando yo como de más y no como adecuadamente, o le doy muchas calorías, la calidad y la cantidad inadecuada, este páncreas tiene que trabajar de más. Cuando yo le doy medido, para mi talla, por lo general tengo que controlar las calorías que estoy consumiendo, este páncreas puede subsistir sin ningún problema a pesar de que yo tengo los genes. Ahora, hay personas que no aumentan de peso, pero sin embargo tienen una alimentación igual de desordenada. Exacto. Bueno, como le decía, es multifactorial, es la suma de muchos factores. Yo tengo la alimentación desordenada, pero no tengo los genes. De repente no soy sedentaria, ¿no? Y mi músculo come glucosa, entonces por lo tanto esta glucosa nunca se va a manifestar como una enfermedad, ¿no? Como la prediabetes o la diabetes. La prediabetes es un estado previo a la muerte del páncreas, digamos así. Suena grave, igual. Sí, igual, pero la diferencia es muy importante porque la prediabetes yo la detecto y la corrijo y hay marcha atrás. El páncreas revive, subsiste y no hay ninguna complicación ni se produce la enfermedad. Mientras que si ya me detectaron la enfermedad cuando la mitad del páncreas se murió, no hay pues hay una mitad de páncreas que todavía puede subsistir y llevar a mí una vida muy sana, siempre y cuando yo haga los cambios. Por eso yo a mis pacientes les digo, la diabetes es una oportunidad de cambio. Las oportunidades se presentan una sola vez en tu vida. ¿Qué alimentos son terribles? Los hipercalóricos. No es satanizar las grasas ni los carbohidratos, es la suma de alimentos que me dan índice glicémico alto o hipercalóricos como los procesados. Tan solo quitando la ración de azúcar del día, con eso ya hago bastante para que mi páncreas no se esfuerce demasiado y no llegue a morir, ¿no? Tan solo eso. Entonces, lo procesado, el azúcar refinada, viene de la caña de azúcar. Si yo consumo más caña de azúcar que azúcar refinada, pues no va a ser igual. Igualmente, el pan. Si yo consumo la harina procesada y a diferencia que consuma el grano de donde proviene esta harina, va a hacer la diferencia. El grano me tiene, además de harina, proteínas, y eso va a necesitar la harina para que se metabolice esta proteína. Ahora, casos que no veíamos antes, cada vez más niños tienen diabetes. Exacto, cada vez es que este niño nace con su páncreas sano, pero tiene los genes y desde que nace empieza a engordar o ha sido marcado en el útero, porque en el útero es la programación de este nuevo ser. La mamá se engorda un poquito de más o hace infecciones urinarias o pequeños problemas del embarazo que hacen que este bebé no se alimentó bien. La arteria uterina está obstruida por una glucosa de más o colesterol, etcétera, diferentes factores, hipertensión, que hacen que este bebé no se alimente
alimente bien y forma el fenotipo ahorrador. Este Es decir, niño almacena y almacena, y cuando nace lo poquito que come, se engorda. Entonces son marcados y programados intrauterinamente. Eso es lo que hace la diferencia entre los gorditos luego, ¿no? En la adultez. Entonces estos niños nacen con este fenotipo ahorrador y lo poco que comen lo almacenan. Finalmente, algunos síntomas, algunas señales que podamos ver en los chicos, por ejemplo, para decir, ok, eso no es un simple sobrepeso, es un principio de diabetes. Lamentablemente no hay ninguna señal, pero sí en los adultos por lo general los achaques. Dolorcitos acá, me duele un poquito de cabeza y lo llevan al médico, ¿no? Y le detectan de repente como pre o ya la diabetes. En los niños generalmente no hay ningún síntoma, pero si ya me está subiendo mucho de peso, por eso la curva de crecimiento es importantísima, cada mes, luego cada año, cada 3 años, en la adolescencia también debe evaluarse cada año la curva. Si este niño tiene un sobrepeso, ya es una señal de alarma, aunque no haya ningún síntoma, yo tengo que hacerle las glucosas cada año. Nunca asumir, sino siempre ir al médico, ¿no? Exacto, y si sumo genes, tengo que hacerle una prueba especial que es la tolerancia a la glucosa. Exactamente. Y ahí lo voy a detectar. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver si la gente toma un poquito de conciencia, ¿no? Muchas gracias, sí. Gracias. Era María Teresa del Carpio, entonces doctora del Hospital Hipólito Unanue. Ojalá podamos hacer caso a sus recomendaciones. Vámonos a la pausa, regresamos con los deportes.